Venezuela no está en crisis. Venezuela está secuestrada. Lleva más de 25 años bajo una dictadura que se disfraza de democracia. Y lo peor de todo es que la gente sigue creyendo que votar cada cierto tiempo es suficiente para cambiar las cosas. Pero déjame decirte, ¿de qué sirve votar cuando las reglas la pone el tirano? Yo te lo digo sin vueltas, si los venezolanos siguen esperando una solución desde adentro del sistema, jamás van a recuperar su país. Maduro nunca va a soltar el poder por las buenas. Nunca en la historia de la humanidad un dictador cayó porque la gente le pidió por favor que dejara el poder. Y esto no es mi opinión, es historia pura. Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, en todos lados siempre es igual. Cuando el comunismo agarra un país, no lo suelta nunca más. Pero lo que nadie te está diciendo es que Venezuela todavía tiene una salida, un plan que puede funcionar. Y no es un golpe militar, que podría ser también, ni tampoco es esperar que Estados Unidos haga algo. En este video te voy a comentar, desde mi punto de vista, la única solución real para que Venezuela sea libre de una vez por todas. Y lo voy a hacer con el estilo que tanto me caracteriza, de una forma súper sencilla, súper simple, que lo pueda entender desde una abuela hasta un perro. Pero de ya te aviso también, esto va a incomodar a muchas personas. Por lo tanto, si sos un progre o si sos de la generación de cristal que lo incomodan ciertas palabras, te puedo decir ahora. Pero si de verdad querés saber cómo este país puede liberarse de una de las dictaduras más nefastas de Latinoamérica, quédate hasta el final. Porque este video no solamente te va a abrir los ojos, sino que puede marcar un antes y un después. ¿Querés saber por qué Venezuela pasan los años y sigue hundida en la miseria? Básicamente, entre otras cosas, porque la gente sigue confiando en que a través de las elecciones pueden sacar a Maduro. Es la mentira más grande que han vendido los mismos que se benefician del desastre. La oposición falsa, los organismos internacionales, los progres que desde afuera se llenan la boca hablando de derechos humanos, pero después no hacen nada. Venezuela no es una democracia fallida, es una dictadura con todas las letras, con elecciones armadas, con un sistema judicial cómplice y con las fuerzas armadas completamente compradas. El club de fascistas de América Latina. A ver, seamos claros, cada vez que hay elecciones en Venezuela, ¿qué pasa? Y esto ha pasado siempre, Maduro hace trampa, persigue a los opositores, mete a preso a todo aquel que lo estorba y cuando el resultado no le gusta simplemente lo anula, tal como hizo en 2017 con la Asamblea Nacional, como hizo en 2020 con la farsa de las parlamentarias, como lo hizo en 2024 con las elecciones presidenciales, como en cualquier votación que hoy en día se haga en Venezuela. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué sentido tiene seguir participando de esta farsa? Analicen ustedes por qué la oposición sigue llamando a votar en un sistema donde el árbitro está comprado. ¿No será porque no son oposición de verdad? Son parte del circo. La gente en Venezuela está cansada, harta, desesperada. Millones se fueron del país porque saben que ahí no hay futuro. Pero los que quedan, ¿qué hacen? Siguen esperando un milagro que nunca va a llegar por las urnas. La verdadera resistencia no está en los políticos que se sacan fotos en Miami hablando de democracia. Está en la gente que en el día a día lucha por sobrevivir, que se levanta sin saber si va a comer, que sabe que salir a la calle es arriesgarse a que te secuestre la policía política. Pero hay algo que la dictadura no quiere que sepas. El miedo está cambiando de bando. Maduro y su cúpula tienen todo el poder, es verdad, pero cada vez les cuesta más sostener la mentira. Y cuando una dictadura empieza a tambalear, es cuestión de tiempo para que caiga. Vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. La pregunta que los venezolanos quieren responder es ¿cómo podemos hacer para acelerar el proceso? Todos sabemos que las dictaduras no caen con votos, se caen con presión real, no declaraciones, no sanciones simbólicas, no con marchitas pacíficas que después todos se van a casa y sigue todo igual. La historia lo dejó claro. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad ha caído sola porque el pueblo se haya quedado esperando que el tirano en algún momento de lucidez se haya dado cuenta y se haya ido a su casa dejando el poder en manos del pueblo. Se cae cuando la gente deja de colaborar con el sistema, cuando el costo de sostener la opresión se vuelve insostenible. Mirá lo que pasó en Rumania en 1989 con Ceausescu. Durante años la gente vivió sometida, con miedo, con un régimen brutal que parecía inquebrantable. Pero un día, en una manifestación, la multitud dejó de tener miedo, se rebelaron. En cuestión de días, el dictador terminó fusilado en la Navidad de ese mismo año. Y Venezuela está en un punto similar. Maduro no puede sostener el país sin la gente que lo mantiene en pie. Me hace acordar a esta imagen que ustedes están viendo en pantalla
donde el pueblo no es consciente que está manteniendo a los políticos, a los tiranos, a los dictadores, los militares, los jueces, los burócratas, los que trabajan en el aparato del Estado, todos están manteniendo esta dictadura. Si la gente deja de obedecer, el gobierno se desploma. El problema es que el miedo todavía paraliza. Y ahí es donde entra la importancia de la acción colectiva, de la acción masiva. No se trata solo de salir a protestar, se trata de desgastar al sistema desde adentro. Elon Musk. Paros escalonados, como los que han hecho los maestros y los trabajadores públicos, que saben que el sueldo no les alcanza para nada y que el gobierno los usa como esclavos modernos. Boicots económicos, donde la gente deja de pagar ciertos servicios o impuestos, obligando al régimen a gastar más para reprimir. Cortes estratégicos, donde sectores claves del país comienzan a operar a media máquina hasta que el costo para el gobierno se vuelva impagable. Cada vez que la dictadura pierde el control, recurre a la violencia. Pero cuando la presión ya no se puede sostener más, el sistema deja de funcionar y no hay represión que aguante. El gran error de la oposición de Venezuela en todos estos años fue siempre jugar con las reglas del sistema. Creen que pueden derrocar a Maduro sin desafiar el poder real del gobierno. Si querés sacar a un tirano del poder, tenés que romper el juego, no jugar con las cartas que más lo favorecen. Está Elon Musk dirigiendo el golpe de Estado. María Corina Machado es el mejor ejemplo de por qué Venezuela sigue hundida en todo este proceso. Durante años se estuvo vendiendo como la solución para salvar a Venezuela, la dama de hierro, la gran esperanza de la oposición, que supuestamente iba a enfrentar a Maduro con valentía, con estrategia. ¿El resultado? Nada. Cero. De hecho, ahora Maduro tiene aún más poder. Solo discursos vacíos, falsas esperanzas y una sumisión total a las reglas del juego del chavismo. El pueblo venezolano depositó su fe en ella, creyendo que finalmente alguien tendría la firmeza para hacer lo que había que hacer en ese momento. Pero cuando llegó la hora de demostrar de qué estaba hecha, lo único que hizo fue cumplir el mismo papel que tantos otros en el pasado, de la llamada oposición, han fracasado una y otra vez. Sirvieron de válvula de escape para la indignación de la gente mientras el régimen sigue intacto. ¿Querés pruebas? Vamos a los hechos. María Corina aceptó participar en las elecciones que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que son una farsa. ¿Cómo pretendía sacar a Maduro jugando con las mismas reglas que él mismo impone? Yo te estoy invitando a que pienses. Desde el principio, todo el mundo sabía que la iban a inhabilitar. Se sabía que no la iban a dejar competir. Sin embargo, siguió adelante con ese plan como si fuese una democracia normal, como si cualquier país estuviese ante unas elecciones comunes y corrientes. Eso, déjeme decirle, no es valentía. Eso es complicidad. Porque prestarse a ese circo, lo único que hizo fue legitimar el juego del chavismo. Darle a la gente una falsa esperanza que nunca iba a llegar. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que María Corina tuvo la audacia de criticar a una persona como Nayib Bukele, de decir que tiene rasgos del dictador. Ahí perdió completamente mi respeto. Simplemente le digo una palabra y usted me dice la palabra que se le ocurre. Nayib Bukele del Salvador. Contradictorio. No hay que nunca olvidar las formas democráticas y ahí está el verdadero estadista. ¿Le parece que tiene visos de dictador también? ¿O qué? Yo creo que han habido, digamos, por lo menos actos autoritarios. A ver si nos entendemos. Nayib Bukele es el único político de la región que ha demostrado cómo combatir a la corrupción y darle la paz completa a su nación. No se trata simplemente de hacer discursos bonitos, de hacer política de salón. Se trata de tomar el poder real que te dio el pueblo y usarlo a tu favor. Bukele arrasó con las pandillas, limpió a El Salvador de delincuentes y se convirtió ahora en el presidente más popular de todo el hemisferio occidental. Bueno, ahora junto con Milei y Donald Trump, que volvieron a resurgir en cuanto a todo el movimiento que están haciendo. Pero hasta este momento el más popular era Bukele. ¿Qué hizo María Corina mientras tanto? Criticarlo. Como si los venezolanos estuviesen en condiciones de dar lecciones de democracia, después de haber sido pisoteados por el chavismo durante más de 20 años. En lugar de aprender de Bukele y entender que la única forma de derrotar a un régimen autoritario es con mano firme, sin concesiones, María Corina sigue con su discurso tibio y su estrategia inútil, si es que tiene una estrategia. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora vamos a hablar de soluciones de personas, pero primero vamos a dejar en claro,
ya demostró que María Corina no es la persona indicada. Es parte del problema, no es la solución. Es la oposición perfecta para hacerle creer al pueblo de que hay una esperanza, de que la próxima vez, de que ahora en las próximas elecciones, que el 10 de enero, de que ahora con Edmundo, cuando en realidad lo único que hacen es mantener al poder en ese lugar. Si Venezuela quiere ser libre, tiene que dejar de depositar su fe en figuras que juegan a la democracia en un país donde no la hay. La libertad no se mendiga, se toma. Mientras la mayoría de la supuesta oposición venezolana sigue jugando a la democracia de cartón, arrodillándose ante el chavismo, hay un nombre que empieza a resonar con fuerza: Eduardo Bittar. Puede gustarte o no, puede ser la mejor opción o no, pero lo cierto es que, a diferencia de la opoficción que representa María Corina Machado, él es el único que se anima a decir lo que muchas personas no tienen huevos de decir hoy en día a cámara, y el único que realmente se está moviendo donde importa. Bittar no está perdiendo tiempo hablando de democracia, hablando de que en las elecciones, de que a través de votos se va a sacar a Maduro. Estamos diciéndole a los venezolanos, al mundo, que Venezuela tiene que recrear, tiene que tener su verdadera oposición, tiene que tener una derecha real, no lo que tenemos en Venezuela. En Venezuela lo que tenemos es un circo político, un teatro, con dos izquierdas. Tú recientemente lo dijiste en un video, donde esas dos izquierdas tienen engañada tanto a la población como a la comunidad internacional. Nosotros tenemos que romper ese juego, tenemos que ser los actores que le dé un puñetazo a ese juego y terminemos de acabar con ese engaño y sobre todo con la frustración hacia los venezolanos. Porque la mayor cantidad de cosas que genera esa oposición son engaños que generan frustración, que generan decepción, que generan inclusive el exilio. La gente termina diciendo: nadie me va a resolver el problema, yo me voy. Él no quiere quedar bien con los progresistas de siempre, no va con las agendas, ni con el aborto, ni con el lobby LGTB, como sí lo ha hecho María Corina. Él ha hecho algo que ningún otro político de la oposición ha hecho hasta el momento: rechazar las agendas y constituir una alianza con la verdadera derecha internacional, no con esos organismos globalistas que lo único que hacen es emitir comunicados sin peso y demás cosas que es puro circo, sino que realmente se está juntando con personas que han demostrado que no tienen miedo de enfrentar al socialismo. ¿Querés un ejemplo? Jair Bolsonaro y su hijo. Mientras otros opositores venezolanos se pasean por los medios llorando porque el régimen los persigue, Bittar ha estado con el expresidente de Brasil, uno de los pocos que se ha plantado contra la izquierda latinoamericana. Pero Bittar no se quedó solo con Brasil. También ha buscado conexiones con el gobierno de Donald Trump, también ha ido a eventos internacionales en Argentina, y ahí es donde hay que abrir los ojos. No es un dato menor que haya logrado acercamientos con la administración que en su momento tuvo la política más dura contra el régimen de Maduro, hablando de la gente cercana a Trump. Y esta es una de las cosas que diferencia a Eduardo Bittar del resto. No está esperando que le den permiso para existir como oposición. No está buscando validación de los medios internacionales o de la izquierda progre. Está constituyendo una alternativa real. Entiende desde el primer momento que esta batalla no se gana con discursos, con marchitas, con comunicados, sino con poder político y estratégico. Y sé que algunos le van a decir a Eduardo Bittar que no tiene experiencia, que es demasiado radical o que no cumple con el perfil de los opositores de siempre. Y déjame preguntarte, ¿y qué pasa con eso? ¿De qué sirvió toda esa experiencia de la clásica oposición al día de hoy? De nada. Para ser cómplices del régimen, para mendigar elecciones y terminar inhabilitados una y otra vez, para ser exiliados en España. Lo que Venezuela necesita es alguien que entienda que este no es un problema de democracia, porque en Venezuela no hay democracia. Este es un problema de poder, y el poder no se negocia, se toma. Bittar por lo menos está dejando en claro que no va a tomar el mismo camino que la oposición viene tomando hace 20 años. ¿Es la solución definitiva? Bueno, nadie puede decir eso con firmeza, pero lo que sí podemos afirmar es que por lo menos es el único opositor que está dando pelea, que se viene organizando donde realmente importa. Y si Venezuela realmente quiere cambiar, no puede seguir haciendo lo mismo una y otra vez que ya no le ha dado resultado, y tienen que empezar a escuchar a quienes no tienen miedo de decir las cosas como son. Pero Venezuela no siempre fue esto, no siempre fue un país donde la gente tiene que elegir entre comer o huir, no siempre fue el lugar donde los jóvenes sueñan con irse en lugar de construir su futuro ahí, no siempre fue el país donde la dignidad es un lujo y la esperanza es una rareza. Hubo un tiempo en el que Venezuela era sinónimo de prosperidad, de oportunidades, de un pueblo orgulloso y fuerte, un país donde el petróleo, la cultura y la riqueza no estaban en manos de un grupo de ladrones, sino al servicio de la gente, un país donde no había que callarse por miedo a un régimen que vigila cada palabra.
pero a los venezolanos les robaron su país. Se lo arrebataron con mentiras, con manipulación, con una promesa de justicia social que terminó siendo una cárcel de miseria. Y lo peor de todo es que lo hicieron con la complicidad de quienes tenían el poder de evitarlo, con la complicidad de esos políticos cobardes que se disfrazaron de oposición mientras pactaban en la sombra. Sin embargo, hay algo que no pudieron matar, algo que ni las dictaduras más brutales han logrado destruir en la historia de la humanidad: la voluntad de un pueblo que no se rinde. Porque Venezuela no está vencida. La prueba de eso es cada venezolano que sigue de pie, que sigue soñando, que sigue resistiendo, cada exiliado que trabaja en silencio con la esperanza de regresar, cada persona que, a pesar del hambre, de la represión y del miedo, se niega a aceptar que ese es su destino final. La historia no se escribe sola, no cambia por arte de magia, se cambia con acciones, se cambia con coraje, se cambia cuando la gente deja de esperar que alguien más venga a salvarlos y decide pelear por sí misma. Miren lo que está pasando en Argentina. Durante años fue gobernada por una mafia que destruyó la economía, que ahogó su pueblo en la inflación, que llevó al país a la ruina. Durante años les hicieron creer que no había salida, que era imposible cambiar, que siempre iban a estar condenados a lo mismo. Pero un día la gente despertó. Un día un tipo con ideas claras, con convicción, con huevos, se plantó y dijo lo que nadie se animaba a decir. Otra de las patas de la casta periodística, los micrófonos ensobrados. Y lo atacaron, lo ridiculizaron, lo quisieron borrar del mapa lo antes posible. Pero la gente no se lo permitió, porque entendió que esa era la única oportunidad real de romper con el sistema podrido. Hoy, Argentina está en camino a ser un ejemplo para toda Latinoamérica. Un país que, a pesar de haber estado al borde del abismo, se animó a dar el paso hacia la libertad. Y si Argentina pudo, ¿por qué Venezuela no? La única forma de vencer a un sistema corrupto es enfrentándolo sin miedo, con organización, con estrategia, con fuerza, con la convicción de que la libertad no se pide ni se negocia, la libertad se toma. Es hora de que Venezuela despierte, es hora de que se den cuenta de que nadie va a venir a salvarlos, es hora de que entiendan que su país es suyo, no de la casta que los gobierna, ni tampoco de la falsa oposición que los traicionó. Si de verdad quieren recuperar a Venezuela, entonces no pueden quedarse esperando. La historia la escriben los que actúan, no los tibios, no los cagones. Ahora te invito a que vayas a ver el video donde Milei destruye a la casta argentina. De que cuando la gente deja de obedecer a los mismos de siempre y toma las riendas de su futuro, el cambio es inevitable. Venezuela tiene una oportunidad, pero depende de vos, depende de cada uno de todos los venezolanos. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, que